Buenas tardes, mi nombre es Romina Sáenz, estudiante de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación del cuarto ciclo, y hoy voy a hablar sobre 5 temas muy importantes para nuestra formación profesional. El primer tema que voy a presentar va a ser el de anticoagulantes y coagulantes, pero antes de hablar sobre estos fármacos tenemos que saber qué es la hemostasia. La hemostasia es el conjunto de acciones que realiza el cuerpo para evitar la pérdida de sangre cuando hay daño en los vasos sanguíneos. Esto va a actuar cuando la pretrombina se transforma en trombina y este convierte el fibrinógeno en fibrina, lo que va a bloquear a los elementos nucleados de la sangre y las plaquetas. Esto va a ocurrir para evitar la extensión del trombo y ahí es donde entran a actuar los inhibidores de la coagulación. Son 3 las características de los fármacos utilizados en este proceso de la hemostasia. Tenemos a los que retrasan el proceso de coagulación, que son los anticoagulantes y antiplaquetarios. También tenemos a los que disuelven a los trombos ya formados, que son los fibrinolíticos. Y tenemos a los que aumentan el proceso de coagulación, que son los coagulantes. Ahora voy a hablar sobre los anticoagulantes. Estos, como ya mencioné, son los que impiden o retardan la coagulación sanguínea. Se dividen en dos, que son las heparinas y los anticoagulantes orales. Dentro de las heparinas tenemos a las heparinas no fraccionadas, que actúan uniéndose a la antitrombina 3 y así inactivan los factores de coagulación. Se pueden administrar vía oral o subcutánea y se utilizan para prevenir o tratar trombosis venosa o tromboembolia pulmonar. Dentro de las heparinas de bajo peso molecular tenemos a la edoxaparina, que actúa potenciando la acción del inhibidor endógeno del factor de coagulación. Esta se va a administrar vía subcutánea o vía oral y se va a utilizar para prevención y tratamiento de tromboembolismos. Dentro de los anticoagulantes orales tenemos a la acenocumarina, que esta actúa inhibiendo de forma gradual la síntesis hepática de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Se administra vía oral y se utiliza para tratamiento y prevención de embolias pulmonares y trombosis venosa. En los antiplaquetarios tenemos al ácido acetilsalicílico, que bloquea la síntesis de tromboxano A2. También se administra vía oral y se utiliza en pacientes para prevenir la coagulación sanguínea. Existen los fibrinolíticos que se utilizan para disolver los coágulos preformados. Dentro de estos fibrinolíticos tenemos a la urosinasa y a la alteplasa, que se administran vía oral en pacientes con trombosis venosa profunda. Por último, tenemos a los coagulantes que se utilizan en enfermedades con problemas en la coagulación, como la fitonadiona, que se utiliza para prevenir la hemorragia en los recién nacidos y también se utiliza como antídoto para controlar las hemorragias provocadas por acenocumarina. El segundo tema a presentar son los antibióticos de espectro reducido en la primera parte. Estos antibióticos son los fármacos que inhiben o destruyen a las bacterias y otros microorganismos, como por ejemplo la penicilina, que inhibe el crecimiento bacteriano. Y hay dos tipos de penicilina, la penicilina B y la penicilina G. La penicilina B se administra vía oral y se utiliza en pacientes con infecciones leves o moderadas por estreptococos, y la penicilina G se utiliza en pacientes con otras infecciones como la faringitis, la endocarditis y se administra vía parenteral. También tenemos a la amoxicilina, que inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Se va a utilizar en pacientes que tienen otitis y como primera elección en niños y también bronquitis aguda. Esto se va a administrar vía oral. Las cefalosporinas pueden ser aplicadas vía oral o parenteral. Se utiliza en pacientes con profilaxis cirugía ortopédica, abdominal o pelviana y se debe tener mucho cuidado porque algunas veces puede ocasionar colitis pseudomembranosa y no debe aplicarse en pacientes alérgicos. Los carbapenemas son bactericidas que se administran vía parenteral. Se van a utilizar junto con la cilastatina y se administran en pacientes que presentan infecciones en las vías respiratorias inferiores, septicemias o infecciones cutáneas. La vancomicina es un bactericida que se administra vía intravenosa o intraparenteral. Se utiliza en pacientes con endocarditis por estafilococos y también en pacientes que presentan colitis pseudomembranosa. Como reacción adversa puede presentar el síndrome del hombre rojo y también se debe tener cuidado porque no se debe administrar en pacientes alérgicos. Y por último tenemos a los aminoglucósidos. Estos inhiben la síntesis proteica, se administran vía parenteral y hay 3 tipos de ellos: la amicacina, la streptomicina y la neomicina. En algunas ocasiones puede causar cefalea o nefrotoxicidad como reacción adversa y no se deben administrar en pacientes con insuficiencia renal ni durante la lactancia. El siguiente tema es de antibióticos de amplio espectro y en primer lugar tenemos a las tetraciclinas, que son bacteriostáticos que se administran vía oral y se utilizan en pacientes que presentan fiebre manchada, infecciones por clamidias o neumonía.
Como reacciones adversas, algunas veces se puede presentar decoloración en los dientes y no se debe administrar en niños menores de 8 años durante la lactancia ni en el embarazo. También tenemos el cloranfenicol, que es un bacteriostático que se administra vía oral, tópica o parenteral y se utiliza en infecciones como la meningitis bacteriana, también en pacientes que presentan fiebre tifoidea o conjuntivitis bacteriana. Como reacciones adversas puede presentarse el síndrome del niño gris en lactantes y no se debe aplicar en pacientes con insuficiencia hepática ni pacientes que presentan depresión medular ósea. Dentro de los macrólidos tenemos a la eritromicina, que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas. Se administran vía oral y parenteral y se utilizan en pacientes que son alérgicos a la penicilina y a las cefalosporinas y también en pacientes que presentan amigdalitis. Como reacción adversa puede presentarse o provocar problemas gastrointestinales y no se debe administrar en pacientes hipertensos. Por último, tenemos a los antisépticos y a los desinfectantes. Los antisépticos tienen baja toxicidad y se utilizan en la piel y tejidos vivos. Presentan como propiedades que son bactericidas, tienen amplio espectro y tienen un inicio rápido de acción. Estos alteran la permeabilidad celular, bloquean los mecanismos de transporte y también la acción enzimática, como por ejemplo tenemos a los jabones, a los detergentes y al alcohol de 70 grados. Y los desinfectantes que, contrarios a los antisépticos, tienen un alto nivel de toxicidad y se utilizan en objetos y superficies inanimadas. También alteran la permeabilidad celular y la acción enzimática, como por ejemplo tenemos a la lejía y al ácido acético. El siguiente tema que explicaré es el de los antimicóticos, que son fármacos que se utilizan para tratar infecciones causadas por hongos que pueden tener una acción bacteriostática o bactericida. Va a depender de la dosis y del lugar de administración. Dentro de los antimicóticos parenterales tenemos a la anfotericina, que se utiliza en pacientes con micosis sistémicas graves, especialmente en inmunodeprimidos. Como reacción adversa puede presentar fiebre o escalofríos y no se debe aplicar en pacientes hipersensibles. Dentro de los antimicóticos orales tenemos a la flucitosina, que actúa como antimetabolito e inhibe la síntesis de ADN y ARN. Se utiliza en pacientes con cándida y con criptococos. En algunas reacciones adversas que puede presentarse es la depresión en la médula ósea y no se debe aplicar en pacientes con hipersensibilidad. Dentro de los antimicóticos locales tenemos a los tópicos y a los orales. Y dentro de los tópicos tenemos a la nistatina, que altera la permeabilidad de la membrana y transporte celular. Solo se administra vía tópica debido a su toxicidad y se utiliza en pacientes que presentan candidiasis bucofaringea, vaginal, gastrointestinal o cutánea. Como reacciones adversas puede presentar problemas gastrointestinales o irritación de la piel y no se debe administrar en pacientes con hipersensibilidad. Dentro de los antimicóticos orales tenemos a los amisólicos, que incluyen dos clases generales, que son los imidazoles y los triazoles. Dentro de los imidazoles tenemos al ketoconazol, que inhibe la síntesis de cortisona y testosterona y se utiliza en pacientes que tienen blastomicosis diseminada. Y dentro de los triazoles tenemos a la itraconazol, que inhibe la síntesis de ergosterol y se utiliza en pacientes con micosis sistémicas y SIDA, y también al fluconazol, que inhibe la síntesis de las enzimas dependientes del citocromo del hongo y bloquea la síntesis de ergosterol. Ahora voy a hablar sobre los antiparasitarios, que son aquellos fármacos que se utilizan para tratar infecciones causadas por bacterias o parásitos, tanto en humanos como en animales. En primer lugar voy a hablar sobre los antihelmínticos, como por ejemplo el albendazol, que se utiliza para inmovilizar al parásito, se administra vía oral y se utiliza en pacientes con teniasis o ascariosis en primera elección. Y el mebendazol, que interfiere con la formación del tubo celular del parásito, se administra también vía oral y se utiliza en caso de infecciones por nematodos. Y por último tenemos a los antiprotozoarios como el tinidazol, que es un bactericida frente a anaerobios. Se administra vía oral y se utiliza en casos de amebiasis intestinal o hepatitis. Y el último tema del que hablaré es de los hipoglucemiantes orales. Tenemos por ejemplo las sulfonilurias, que dentro de ellas está la tolbutamina, que este es un fármaco que se utiliza para aumentar la insulina en las células B. Se administra vía oral y lo toman pacientes en diabetes en etapa inicial. Como reacciones adversas puede causar hipoglucemia y no se debe administrar en lactantes ni en embarazadas. También tenemos a las glibenclamidas que estimulan la insulina también en las células B de los islotes de Langerhans. Lo utilizan pacientes con diabetes no controlada solamente con dieta y puede ocasionar en algunas veces problemas gastrointestinales. También están las meglitinidas como la rapaglinida, que es un fármaco que estimula la insulina solo en presencia de la glucosa exógena. Se administra vía oral
y lo utilizan en pacientes con hiperglucemia postprandial. También están las vaguanidas como la metformina, que es un fármaco que se utiliza para bajar la producción de glucosa hepática. Se administra vía oral y se utiliza en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y también es útil para algunos pacientes que tienen ovario poliquístico. Y por último hablaré de la insulina. Hay de 5 tipos y dentro de sus funciones están facilitar la entrada de glucosa al tejido muscular y adiposo, pero no al hígado, inhibe la lipasa del tejido adiposo y facilita la secreción de enzimas glucolíticas. Gracias.